Capítulo 1. El sueño de un joven, José y los planes de Dios. Y Génesis 37:1-11. En la tierra de Canaán, Jacob vivía con su numerosa familia. Entre sus hijos, José, aún joven, se distinguía por su integridad y por ser el más amado, fruto del amor de Jacob por Raquel. Ese cariño especial quedó evidenciado cuando Jacob le obsequió una túnica de diversos colores, un símbolo de honor y preferencia. Génesis 37:3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica no solo era un regalo, sino un símbolo de estatus y distinción. Para sus hermanos, representaba una injusticia que despertó sentimientos de envidia y resentimiento. Además, José no dudaba en contarle a su padre sobre las malas acciones de sus hermanos, lo que alimentaba aún más la rivalidad familiar. Génesis 37:2. Y José traía malas noticias de ellos a su padre. A pesar de la hostilidad de sus hermanos, José recibió sueños que revelaban un propósito mayor. En el primero, vio que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, pero su manojo se alzaba, mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. Génesis 37:6-7. Oíd, os ruego, este sueño que he tenido. He aquí que estábamos atando manojos en el campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y permanecía en pie, y he aquí que vuestros manojos lo rodeaban y se inclinaban ante mi manojo. La implicación era clara. José sería exaltado por encima de sus hermanos. Para ellos, esto era una muestra de arrogancia y solo avivó su enojo. Génesis 37:8. ¿Has de reinar sobre nosotros o has de tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por sus sueños y sus palabras. Tiempo después, José tuvo un segundo sueño aún más revelador. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, indicando no solo su superioridad sobre sus hermanos, sino también sobre sus propios padres. Génesis 37:9. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez, incluso su padre reaccionó con incredulidad. Génesis 37:10. ¿Qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Aunque Jacob reprendió a José, guardó estas palabras en su corazón, reflexionando sobre su posible significado y el futuro que le esperaba a su hijo. Reflexión. La historia de José nos muestra la soberanía de Dios y su capacidad para revelar planes mayores, incluso cuando no son comprendidos por quienes nos rodean. A pesar de la incomprensión y el rechazo, José mantuvo su fe y confianza en Dios. Su historia nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades o el desprecio de otros, los sueños de José fueron apenas el inicio de una trayectoria marcada por desafíos, pero también por una extraordinaria demostración de fidelidad, perseverancia y propósito. Esto nos invita a confiar en que, aun cuando el camino parezca incierto, Dios está obrando para cumplir sus planes en nuestra vida. Capítulo 3. Integridad en la adversidad. José en la casa de Potifar, Génesis 39. Tras ser vendido por sus hermanos, José llegó a Egipto, donde fue adquirido por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque lejos de su hogar y en condición de esclavo, la presencia de Dios no lo abandonó. Génesis 39:2-3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar, al notar la bendición divina en José, lo nombró mayordomo de su casa, confiándole todos sus bienes. La prosperidad de José no pasó desapercibida, y su integridad lo distinguía entre los siervos. Génesis 39:4-5. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y bendijo Jehová la casa del egipcio a causa de José. Sin embargo, la paz se vio amenazada cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pero él se mantenía firme en su fe y principios. Génesis 39:7-9. Y aconteció después de esto,
que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación persistente culminó en una trampa. Un día, cuando José realizaba sus labores y no había nadie más en la casa, ella lo agarró por su ropa, insistiendo en su propuesta. José, en un acto de valentía, huyó, dejando su manto en manos de ella. Génesis 39:12. Entonces ella le asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Y él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Humillada y enfurecida, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar violarla. Mostró la prenda como prueba y al llegar su esposo le relató la mentira. Génesis 39:16-19. Y puso ella junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y aconteció que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, se encendió su furor. Potifar, aunque posiblemente dudaba de la acusación, no tuvo más opción que actuar. José fue encarcelado, pero incluso en prisión, la gracia de Dios lo acompañó. Génesis 39:20-21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. En la prisión, José halló favor ante el jefe de la cárcel, quien le confió la supervisión de los demás presos. A pesar de las injusticias, José mantenía su integridad y confianza en Dios. Génesis 39:22-23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Reflexión. La historia de José nos enseña que la integridad y la fe en Dios no dependen de las circunstancias. Aún en medio de la adversidad y la injusticia, Dios permanece fiel y su favor no se aparta de quienes le son leales. José es un ejemplo de cómo la rectitud puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 2. Traicionado y vendido. Como esclavo. Génesis 37:12-36. Pasaron los días y el corazón de los hermanos de José se endurecía. Jacob, sin saber del odio entre ellos, envió a José a buscar a sus hermanos en Siquem. Génesis 37:14. Entonces Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. José, con su túnica de colores puesta, caminó por los valles de Canaán hasta que un hombre lo guió a Dotán, donde estaban sus hermanos. Al verlo desde lejos, lo reconocieron. Su túnica lo delataba. Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Ahí viene el soñador, dijeron burlándose. Planeaban matarlo y echarlo a un pozo, pero Rubén intercedió por él. Génesis 37:22. No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Cuando José se acercó, fue atacado por sorpresa. Le arrancaron la túnica y lo lanzaron a la cisterna vacía. Mientras él lloraba en la oscuridad, ellos comían tranquilos. Entonces vieron una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. Judá propuso venderlo como esclavo en lugar de matarlo. Génesis 37:27. Vendámosle a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano. Y así fue. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Génesis 37:28. Y sacaron a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas. Rubén, que no estaba presente, volvió y se horrorizó al ver el pozo vacío. Rasgó su ropa de angustia. Para encubrir su pecado, los hermanos mancharon la túnica con sangre de cabrito. Génesis 37:31. Entonces tomaron la túnica de José y la tiñeron con sangre. Cuando Jacob la vio, creyó que una bestia lo había devorado. Su corazón quedó destrozado. Génesis 37:35. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Mientras tanto, José era llevado como esclavo a Egipto, solo, humillado, lejos de casa, pero no abandonado. Dios tenía un plan mayor. Reflexión. A veces, el dolor que más nos hiere es el que viene de quienes más amamos. Pero en medio del abandono, Dios sigue presente. Lo que el hombre usa para hacerte daño, Dios lo convierte en propósito. Capítulo 3. Integridad en la adversidad.
José en la casa de Potifar, Génesis 39. Tras ser vendido por sus hermanos, José llegó a Egipto, donde fue adquirido por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque lejos de su hogar y en condición de esclavo, la presencia de Dios no lo abandonó. Génesis 39, 2, 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar, al notar la bendición divina en José, lo nombró mayordomo de su casa, confiándole todos sus bienes. La prosperidad de José no pasó desapercibida, y su integridad lo distinguía entre los siervos. Génesis 39, 4, 5. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y bendijo Jehová la casa del egipcio a causa de José. Sin embargo, la paz se vio amenazada cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pero él se mantenía firme en su fe y principios. Génesis 39, 7, 9. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación persistente culminó en una trampa. Un día, cuando José realizaba sus labores y no había nadie más en la casa, ella lo agarró por su ropa, insistiendo en su propuesta. José, en un acto de valentía, huyó, dejando su manto en manos de ella. Génesis 39, 12. Entonces ella le asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Humillada y enfurecida, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar violarla. Mostró la prenda como prueba y al llegar su esposo le relató la mentira. Génesis 39, 16 y 9. Y puso ella junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y aconteció que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, se encendió su furor. Potifar, aunque posiblemente dudaba de la acusación, no tuvo más opción que actuar. José fue encarcelado, pero incluso en prisión, la gracia de Dios lo acompañó. Génesis 39, 20, 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. En la prisión, José halló favor ante el jefe de la cárcel, quien le confió la supervisión de los demás presos. A pesar de las injusticias, José mantenía su integridad y confianza en Dios. Génesis 39, 22, 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Reflexión. La historia de José nos enseña que la integridad y la fe en Dios no dependen de las circunstancias. Aún en medio de la adversidad y la injusticia, Dios permanece fiel y su favor no se aparta de quienes le son leales. José es un ejemplo de cómo la rectitud puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 4. José en la prisión sigue guiando. En la tierra de Egipto, José, acusado injustamente, fue llevado a la prisión del faraón. Sin embargo, aún en medio de la adversidad, Dios seguía bendiciéndolo y dándole favor ante los demás. Génesis 39, 22, 23. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que estaban en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba en manos de José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar lo que José hacía. Incluso en la cárcel, José demostró liderazgo, integridad y fe, confiando en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Los sueños del copero y el panadero. Tiempo después, 2 oficiales del faraón fueron encarcelados, el copero y el panadero real. Ambos tuvieron sueños inquietantes en la misma noche, y José, al notar su angustia, les ofreció interpretarlos, confiando en que Dios le daría la revelación. Génesis 48. No pertenecen a Dios las interpretaciones. Contádmelo, por favor. El copero contó su sueño. En él, 3 sarmientos de vid brotaban, y sus uvas eran exprimidas en la copa del faraón.
José interpretó que en 3 días el copero sería restaurado a su cargo. Génesis 40, 12, 13. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te restituirá a tu puesto. A su vez, el panadero relató su sueño. Llevaba sobre su cabeza 3 canastos llenos de pan, pero las aves venían y se lo comían. José explicó que en 3 días el panadero sería ejecutado. Génesis 40, 18, 19. Esta es la interpretación. Los 3 canastos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te quitará la cabeza y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Tal como José había dicho, 3 días después, el faraón restauró al copero y ejecutó al panadero. Antes de que el copero fuese liberado, José le pidió que lo recordara ante el faraón para que pudiera salir de prisión. Génesis 40, 23. Pero el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. José aún debía esperar el tiempo de Dios para su liberación. Reflexión: en medio de la injusticia y el abandono, José mantuvo su confianza en Dios, quien seguía dirigiendo su vida. Aprendemos que, aunque las personas puedan olvidarnos, Dios nunca nos olvida. Él tiene un plan perfecto y su tiempo es siempre el mejor. Capítulo 5. José ante el faraón. De la prisión al palacio. El tiempo pasaba y José seguía en la prisión, olvidado por el copero a quien había ayudado. Sin embargo, aunque los hombres lo habían dejado en el olvido, Dios nunca lo abandonó. 2 años después, el faraón tuvo sueños inquietantes que lo atormentaron. En el primero, vio 7 vacas gordas y saludables salir del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y de aspecto miserable que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y hermosas crecían, pero eran consumidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este. Por la mañana, el faraón estaba perturbado y llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran sus sueños, pero ninguno pudo dar una respuesta satisfactoria. Fue entonces cuando el copero recordó a José y habló al faraón de su capacidad para interpretar sueños con precisión. José fue sacado rápidamente de la cárcel, se aseó y se presentó ante el faraón. Sin atribuirse ningún mérito, dejó claro que solo Dios podía dar la interpretación correcta. Explicó que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa en Egipto. Además de interpretar los sueños, José aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio para administrar los recursos y almacenar provisiones durante los años de abundancia para que Egipto pudiera sobrevivir a la crisis venidera. El faraón, impresionado por la sabiduría y claridad de José, reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo nombró gobernador de Egipto, concediéndole autoridad sobre toda la nación. José fue vestido con ropajes reales, recibió un anillo de autoridad y se le concedió un carro oficial. Durante los 7 años de abundancia, José organizó un sistema eficiente de almacenamiento, guardando parte de la producción en ciudades estratégicas. Se acumuló tanto grano que se dejó de contar, pues era incalculable. Cuando llegaron los años de hambre, la escasez afectó no solo a Egipto, sino también a las naciones vecinas. Gracias a su previsión, Egipto no solo sobrevivió a la hambruna, sino que se convirtió en el proveedor de alimento para muchas otras tierras. Reflexión: la historia de José nos enseña sobre paciencia, fe y propósito. Pasó años olvidado en la prisión, pero nunca perdió la confianza en Dios. En el momento preciso, su sabiduría y carácter lo llevaron de la cárcel al puesto más alto de Egipto. A veces enfrentamos periodos de dificultad en los que sentimos que todo está en contra. Sin embargo, al igual que José, debemos recordar que Dios siempre tiene un plan mayor para nosotros. Las pruebas pueden ser oportunidades para crecer y prepararnos para algo más grande. Además, José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que también diseñó una estrategia para salvar a Egipto de la hambruna. Esto nos recuerda que no basta con comprender los problemas, es esencial actuar con sabiduría.
previsión y confianza.